Hola, bienvenidos. Nos reencontramos nuevamente para vivir un nuevo episodio de Encuentro con la Caja. Esto que preparamos con tanto entusiasmo desde la Caja de Previsión y Seguro Médico para todos ustedes. Bienvenidos, les ofrecemos esto para hoy. La frase célebre con la que empezamos el programa de hoy es: hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Y la dijo Voltaire. Esta afirmación, que su autor, François-Marie Arouet, más conocido por el seudónimo de Voltaire, no se aplicaba a sí mismo. Al contrario, el que fuera uno de los mayores pensadores ilustrados se caracterizó a lo largo de su agitada vida por exhibir una escasa diplomacia, lo cual lo llevó a huir constantemente de un país a otro. Nació el 21 de noviembre de 1694 en Châtenay-Malabry, en las afueras de París. Fue abogado, historiador, filósofo y escritor. Es más, dejó de lado la abogacía para dedicarse a las letras. El motivo, según él, fue que no quería convertirse en un funcionario más, a pesar de lo cual compaginó su actividad literaria con trabajos en oficinas gubernamentales. Una de sus primeras producciones fue una sátira contra un personaje muy importante de aquella época, Felipe de Orleans. El regente del reino, el duque Felipe de Orleans, tomó esto como un atrevimiento imposible de digerir y eso depositó a Voltaire en la Bastilla durante casi un año. Y a propósito de la frase, se dice que las experiencias psicológicas son intransferibles, por el simple motivo de que nadie es capaz de saber y entender a ciencia cierta lo que pasa por la mente de los demás individuos. Cada persona tiene una manera distinta de vivir, de comportarse con sus conductas y vivencias, por lo que los demás no pueden saberlo. Y aquí es donde Voltaire hace foco y nos deja esta frase: hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Desde la Caja de Médicos, te acompañamos en tu etapa activa, con numerosos beneficios. Sabemos que la familia es lo más importante para vos. Por eso brindamos subsidios por nacimiento y adopción, por maternidad y por hijo con discapacidad. Si ambos padres son afiliados, los dos pueden percibir el subsidio por nacimiento. Si tuviste un accidente o una enfermedad que te impide ejercer la profesión por el plazo de un mes o más, podés solicitar el subsidio por enfermedad. Esta cobertura se puede prorrogar hasta el plazo máximo de un año. Transcurrido el año desde el acuerdo del subsidio por enfermedad, en caso de persistir la misma y no resultar de carácter total y permanente, podés solicitar el subsidio por invalidez por el término máximo de un año. Si tenés 65 años de edad, 35 años de aportes a nuestra caja y de ejercicio profesional, podés solicitar la bonificación por cómputo de servicio y edad. Este beneficio te permite continuar con la matrícula habilitada y ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires sin abonar el aporte fijo mensual. Una vez acordada, en caso de que trabajes de manera particular, tenés que seguir aportando el 5%, correspondiente a honorarios particulares y judiciales. Contamos con nuestra propia compañía de seguros, la cual te ofrece una amplia gama de seguros de vida y accidentes personales, creados a tu medida y destinados a cada etapa de tu vida familiar y profesional. Te brindamos una importante cobertura que te permite elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Protección familiar y accidentes personales. Somos la Caja de Médicos. Estamos junto a vos en cada etapa. Y hoy en Encuentro con la Caja le damos la bienvenida a la doctora Silvia González Ayala. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Rúa, un gusto, muchas gracias. Para mí es motivo de alegría encontrarla siempre. Desde que la conocí tengo el gusto y el privilegio de haberla tenido como docente y bueno, después acompañarla en diferentes funciones. La verdad que es muy lindo poder encontrarme con usted. Bueno, muchas gracias. Le hago una pregunta. Silvia González Ayala, ¿cuántos años ha ejercido la medicina?
La práctica asistencial 42 años y con docencia seguimos, con docencia de posgrado, después de la situación planteada con la facultad, seguimos con posgrado a través de la Universidad Católica de La Plata, sociedades científicas, Colegio de Médicos, FEMEVA, círculos médicos, seguimos trabajando. Incansable. Te voy a tutear a partir de ahora, Silvia. No hay problema. ¿En qué momento decidiste, en qué momento tuviste la idea de ser médica? Y cuando estaba al final de la escuela primaria, cuarto, quinto grado, ahí. ¿Cómo surgió esa inquietud? Por el contacto con la muerte en una edad no prevista, ¿no es cierto? Cuando uno tiene 9, 10 años o menos, no espera que mueran compañeros o amigos. Y pasó cuando tenía 6 años, cuando llegó a nuestro país la pandemia de poliomielitis en el 55. La pandemia nosotros la tuvimos del 55 al 58, eso obviamente lo aprendí después. En esa época era epidemia de poliomielitis y murió en forma muy rápida, intrepidemia también, con lo que después supe que era una forma vulvar, una amiguita que también se llamaba Silvia. Hizo una poliomielitis paralítica rápidamente evolutiva, bueno, y con desenlace fatal. Y después, ese fue mi primer contacto con la muerte. Y después, cuando estaba en cuarto grado, ¿no? Una compañera de grado siempre llamaba la atención porque era como que tenía una mirada triste, los ojos vidriosos, las pestañas así como el techo a dos aguas, muy pálida, delgada, demacrada, y de pronto empezó a no ir a la escuela y muy rápidamente, alrededor de una semana, informaron la muerte. Y fue una muerte por tuberculosis. Y las cosas que se hacían en esa época que hoy eh, no se acostumbran, ¿no es cierto? Al contrario, se busca contención, otro manejo, y nos llevaron con la maestra, todo el grado, al velatorio y al cementerio. Y bueno, eso fue, creo que fue mi primera experiencia en las dos cosas. Una Y marca, muy impactante, y después el resto del año el banco vacío. claro, te entiendo. Bueno, Y ahí, ahí empezó, y también después no solo medicina, sino enfermedades infecciosas. claro, claro, porque justo casualmente pensaba en eso, o sea, mientras escuchaba tu relato, el hecho de que haya sido por causas de patología infecciosa ambas Sí, situaciones y bueno, sí, sí. forjaron, y en ningún Son momento, marcas, sí, son marcas. y te pregunto, ¿en ningún momento ya en tu adolescencia, en el secundario, no surgió ninguna otra posibilidad que No, te no, pudiera ayudar? ¿Te aferraste a no. eso y ahí seguiste? Sí, 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 ese fue el camino. Incluso en el secundario, muchos de los que fuimos compañeros de división y seguimos en contacto, seguimos siendo amigos, nos encontramos, nos reunimos, varios de la misma división vinieron también a estudiar medicina acá en La Plata, así que éramos como una bandita, ¿no? Muy pocos fueron a agronomía, por ejemplo, cine, otras carreras. La mayoría de los que venimos a estudiar acá vinimos a estudiar medicina, y menos uno nos recibimos todos.
y Y en los tiempos. bien, bien. Escúchame, en el trayecto dentro de lo que fue la facultad, con respecto a la especialidad, lo mismo, ¿tuviste marcado lo de la orientación hacia infecciosas o te gustaba Sí, alguna otra? sí, no, yo empecé a trabajar cuando estaba en segundo año de la carrera en la cátedra de histología y embriología, que el profesor titular era el profesor Julián Echavellanos. Ujú, Eh, Era la época de oro, estamos hablando, yo ingresé a la facultad en el 67, eh, di todas las dos materias que teníamos en primer año, ¿no? Que eran anatomía, histología y embriología, y en abril del 68, cuando hubo un concurso en histología para ayudantes alumnos, ahí ujú. fue mi primer concurso, ahí concursé e ingresé. Y fue con la persona, con el profesor Julián Echavellanos, con el cual aprendí de manera muy, muy estricta lo que es la experimentación animal. Se trabajaba en trasplante hepático, en regeneración, era la línea de investigación, a escribir un trabajo científico y toda la metodología. De ahí hasta finales de los 70 fue, creo que la época de oro. Después se mantuvo en algunas ramas de investigación de la facultad, pero fue la época de oro porque Ujú. la facultad estaba recién equipada por el Banco Interamericano de Desarrollo, había llegado el microscopio electrónico, aparatología, lo manejaba el profesor César Gómez Duna, el microscopio Claro. electrónico, y era la escuela de Husay. No nos olvidemos que en esos años eran Fernando. años de dictadura, eh, y venían profesores de primera de Buenos Aires. El decano era el profesor Ricardo Rosendo Rodríguez, que era discípulo de Husay y que estaba en la cátedra de fisiología, ¿no es cierto? Nosotros probablemente haya sido de las últimas promociones que tuvimos maestros, porque también, por ejemplo, fuimos los últimos alumnos del profesor Lambre, que Ah, ya a mediados del 67 dejó la cátedra, se jubiló. Pero tuvimos, por ejemplo, farmacología con el profesor Litter. claro, te entiendo. A Es Gómez Dulce decir, tuve nosotros que tu- conocerlo. tuvimos una formación realmente de oro. Y Tremendo. después, bueno, los maestros clínicos, en esa época, cuando empezamos en cuarto año el ciclo clínico, Ujú, eh, no, la cátedra de clínica que nos tocara y nos acompañaba los 3 años, cuarto, quinto y sexto. claro. Estábamos en la misma cátedra, los mismos docentes, y nosotros, bueno, el grupo nos tocó con el profesor Fidel Chaposnik, también un Ah, clínico sí, de semiólogo. fuste, ¿no es cierto? No, Extraordinario. no, lo que hemos aprendido, Ujú. y realmente y después esa formación, es decir, como nos formamos nosotros, tratamos de sostenerlo, volcarlo, que, que, que aprendieran, que tuvieran garra, que lo hicieran con pasión. Y ahora cuando uno ve la decadencia, que es profunda y realmente nos tiene que preocupar y ocupar, porque lo que está pasando con las guardias, lo que está pasando con la calidad de atención, que una persona vaya y vuelva sorprendida, me revisó, caramba, eso además de una prolija anamnesis tiene que ser la rutina, revisar a la persona. Te entiendo. Ahí se desprenden algunas repreguntas que pretendo no perderme. Una que tiene que ver con los grandes maestros que estás mencionando. ¿Ellos fueron los que inculcaron tu amor por la docencia o la cuestión docente en vos ya estaba viva y se expresó en ese momento? Y debe haber sido una combinación, porque yo el secundario lo hice en el bachillerato, no hice magisterio, como tenía compañeros Ujú. eh,
que conocí acá que habían hecho magisterio y después, bueno, en esa época se daban las materias que correspondían para poder acceder a la facultad con el título de bachiller, pero no, fue una combinación. Y la otra pregunta, ¿vos creés que es un déficit formativo hoy lo que está impactando Absolutamente, en la calidad? absolutamente. La decadencia de la facultad comenzó a mediados de los 90, cuando muy buenos docentes empezaron a irse de la facultad. Y bueno, cuando ya ahora, sobre el final, ¿no? Que accedan personas que tienen promedio por debajo de 4, para mí es inadmisible, Mm, que accedan a la docencia. claro, Entonces, no te acá, es decir, el trabajo, el mérito, el esfuerzo individual, creo que hay que empezar a jerarquizarlos. Hemos perdido valores de una manera acelerada y dura. Y en esta, como probablemente en otras profesiones, es fundamental. Hoy no tienen modelos porque todo es permisivo, todo es el facilismo. Que a mí me digan que están aprobando por promoción es absolutamente inaceptable. Para claro. alguien que va a ser médico, yo estaba también en la carrera de licenciatura en obstetricia, esas son la mayoría mujeres, ¿no? Sí, Esas chicas que van a manejar el binomio madre-hijo, que es lo más sagrado, ¿cómo van a estar aprobando por promoción? claro. Prácticamente sin tener contacto, sin el ejercicio, porque tampoco está, bueno, si no podíamos tener acceso al paciente, ¿qué hacíamos? Pedíamos permiso, íbamos, acompañábamos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos acceso al paciente, pero después se las rebuscaban, ¿no es cierto?, con ir a sala, con estar en guardia, simplemente como observadores, a veces tener la oportunidad de meter mano. Pero hoy es el facilismo absoluto. Y partes en la práctica final obligatoria, que es un mero trámite, porque nadie se hace cargo de enseñarles. Entonces, hay que sincerar las cosas y volver a una formación, porque lo que decimos siempre, nosotros todavía vamos a poder elegir, pero nuestros hijos y nuestros nietos no. Claro. El cambio ahí, el trasvasamiento se da de manera inevitable y esto Sí, repercute. sí. Hoy el sistema de salud está atravesado por diferentes crisis, pero la verdad que no había escuchado a una profesional como vos, con tu recorrido, de manera tan descarnada hablar de que el déficit formativo es un aspecto clave. Es que no hay conciencia que la crisis es docente global, es una crisis formativa que va desde la maestra jardinera a primario, secundario y el nivel terciario también. Ujú. Ya a nosotros nos pasaba y nos sigue pasando que llegan personas, y estoy hablando de final de la carrera, donde esté ubicada infectología, como se llame, Sí, cuarto. estamos hablando del final de la carrera, con personas que tengan dificultades de lectocomprensión, que no tengan la comprensión de una consigna. Ujú. Esto es gravísimo, que no sepan escuchar y entender, que repregunten lo que ya se les dijo cuando hacemos el rol, es decir, el juego de roles. Sí, sí. Entonces uno que tiene que decir, no, eso ya me lo preguntó, pero no, porque falta capacidades de lectura y falta la práctica, el entrenamiento, saber escuchar, comprender. No nos Ujú. cansamos de remarcar que una cuidadosa anamnesis es el 70% del diagnóstico. Ujú. Bueno, me, Entonces lo miran y dicen, me no, ¿qué acuerdo. está diciendo? No, no, pero me transporta a aquellos viejos trabajos prácticos en el Sor María Ludovica y todavía me siento ahí, viste, con la sensación de que tengo que dar algo, no sé, y que me lo vas a preguntar.
No, no, pero eso es así. Ahora es Lo- realmente el panorama después de haber trabajado tanto en docencia, en otras cosas, para mí es desolador. Y digo en otras cosas que de pronto lo de mayor impacto es el trabajo con vacunas. Nosotros empezamos con la doctora Nora Berseri, el desarrollo del programa de control de enfermedades inmunoprevenibles en la provincia en 1980. Y claro. teníamos personas, se logró formar grupos en las regiones sanitarias, en los municipios, que eran bastiones. Eso se perdió todo. Y te Es pregunto, todo ligerito. es una cuestión, bueno, lo que dice Bauman, la modernidad líquida. No sé si escuchaste o leíste, pero es todo Sí. fluye, fluye, Y no queda bueno, pero es aquellos modelos. todo vuelve más temprano que tarde. Nada es gratis, Y bueno. y menos en salud. ¿Te tocó ver también el cambio con respecto al género? Hoy es mayoría de mujeres, según lo que he leído. Sí, fue una cosa progresiva, fue progresiva y ahora es muy notorio. La relación debe ser 65 o 70% mujeres en predominio neto de mujeres, pero esto tiene que ver, eso ya lo veníamos conversando cuando estaba en la facultad con otros docentes, también tiene que ver, es un fenómeno similar a lo que ocurrió con el magisterio. Ujú, Ya en los 50, finales de los 50, era raro, había, pero era raro encontrar un maestro, eran mujeres. En ujú. medicina está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque dejó de ser una actividad rentable. Entonces es como un plus, un suplemento en un grupo familiar. Es el mismo fenómeno, como lo veo, por supuesto, es una opinión personal, que Sí, sí. ocurrió con el magisterio. Bien. Vamos a Silvia. Bueno, el que te conoce sabe que estás permanentemente consustanciada con trabajo, con publicaciones, etcétera. Ahora, ¿qué otra tarea más allá de la medicina te gusta? ¿Tenés algún hobby? No, la jardinería para mí es la biofilia es un cable a tierra Ah, mira, importante. Y después la lectura. la lectura. Y de Sí, sí, jardinería, sí. amplíame un poco más. ¿Tenés alguna cosa particular? ¿Es jardinería en general? No, en la pandemia, la verdad que en la pandemia aprendí sobre suculentas, aparte de las plantas de jardín, aprendí con los esquejes a hacer los hijitos y eso, pero eso es como novedad. Después, por supuesto, hay algunas plantas con las que no tengo suerte, Hmm, como los conejitos, por ejemplo, que siempre mueren después de muchos. Me sentía una homicida de lavandas, logré tener una hermosa planta de lavanda. Bueno, esas cosas que pasan, me parece que mano verde no tengo. bien. ¿Y la lectura? Esperaba que viniera mi mamá para que me ayudara y eso venía hermoso, pero no conmigo. No hubo, no hubo. Escucha, No, y la lectura también, otra gran pasión, te define? sí, sí, no, confieso que cuando era adolescente y antes de la carrera leía muchísimo más. La medicina en ese sentido, si uno estudiamos continuamente, ¿no es cierto? Uno tiene que mantenerse actualizado, entonces comparando lo que leía cuando tenía 15, 16 años, ahora leo nada, porque realmente la presión en una especialidad como la nuestra es tremenda, porque los cambios son muy importantes de pronto en cosas conocidas, la reemergencia de enfermedades, las enfermedades nuevas. Esto, por ejemplo, que está pasando ahora, las encefalomielitis equinas, no había desde 1988. Si cuando yo me formé, este era un tema de una gran viróloga argentina que era reconocida mundialmente, Marta Sabatini,
que Ujú, estaba en lo que hoy se llama, antes era el Instituto de Virología de Córdoba en los 70, después se llamó Instituto Banela, y ujú. en el, bueno, lo que era Pergamino, Sí. El actualmente el Julio Instituto de Maistegui, tantas veces. Enfermedades, el claro, el Julio Maistegui de Pergamino. Marta, yo estudié con ella las encefalitis, las arbovirosis global. Ujú, Y ella pivoteaba entre Córdoba, ella es cordobesa, Sabatini, familia eh, de apellido ilustre en Córdoba. ujú. Ella pivoteaba entre Córdoba y el Instituto Maistegui. Yo fiebre hemorrágica argentina lo aprendí rotando en Pergamino con Julio Maistegui y Delia Enrías. Por eso seguí esa formación con personas de primera línea, virología con Julio Barrera Oro, que después emigró, Oscar Fay en Córdoba para las hepatitis, en Ujú, Córdoba, perdón, en Rosario para las hepatitis, Alicia Farinati y José María Caselas, que fueron los que sacaron la bacteriología clínica del fondo del cartucho y le dieron jerarquía. Es ujú. decir, viví todo eso, Claro. cambios que han sido Modelos. claves. Lo que dijiste en el comienzo, son modelos, referentes y modelos, Sí. maestros entendiéndolo como que cada discípulo recogía lo mejor de ellos y era un Y orgullo lo seguir. iba aplicando en la medida de las posibilidades, pero es una cosa muy así. Volvemos, ¿no?, al concepto ese del dinamismo y la necesidad de estar actualizados. Hoy quedan, por ejemplo, en el campo de la virología, quedan pocos referentes. Cecilia Freire en polio, Elsa Baumeister en virus respiratorios, pero es como que se va agotando. Por ahí no sé si está bien que te pregunte esto, pero bueno, dejando la cuestión de la autorreferencia de lado, ¿qué cosas te dejan orgullo de lo que fue tu carrera? Me refiero a dos o tres hitos que te hayas planteado y que los hayas podido lograr. No, que aprendieran, y Mm, una satisfacción enorme es cuando voy al interior, sobre todo lugares de la provincia de Buenos Aires, que es donde están dispersos mayormente los exalumnos de la facultad. Por ahí hay alguno en provincia, pero en general el norte está copado por Córdoba, ¿no? Córdoba también tuvo muchos egresados, después está la Universidad del Nordeste, todavía en Entre Ríos hay egresados de La Plata. Es el reconocimiento, porque todos dicen nos tenía sumando, a veces en otros términos, ¿no? O, o el nivel de, o el nivel de exigencia, pero aprendimos. exacto. Y con aquellas promociones que les tocó lo que los estudiantes le llamaban la monografía, que para nosotros técnicamente, sí, ahí estamos, técnicamente era el trabajo de investigación bibliográfica, que era darles una herramienta que, como yo decía, no nos quedaba ancestro sin que lo recordaran. Después lo reconocen, dice, ¿cómo nos sirvió? Le digo, sí, y en el mientras tanto nos odiaban, porque era Escucha, así. escúchame, manejo de la gestante con toxoplasmosis adquirida aguda. Fue tu tema. Nunca más me lo olvidé. Bueno, pero ahí era la herramienta, que aprendieran cómo hacer la investigación bibliográfica, Me cómo marcó. escribir. Sí, Y claro. Y es lo que dicen todos, eso es, y algunos me dijo, no, aplacé, pero después estudié y aprobé. Bueno, te pregunto, esa era la misión, que aprendieran y que después lo devolvieran a la comunidad, porque somos hijos yo por lo menos de toda la educación pública. ujú, tal cual. ¿Y te queda algún desafío por cumplir? Y no sé, ahora es difícil. No, No, pero el no me refiero desafío a la es, docencia. ¿Tenés algo, algún hito que decir, bueno, me no, gustaría no, no, lograr no. esto para retirarme?
No, satisfecha. no, no. No, estoy satisfecha y agradecida inmensamente de las posibilidades que tuve en en la vida profesional y en la vida particular. Tengo mi hijo, tengo mis nietos, tener salud y estar en condiciones creo que son los desafíos o los parámetros fundamentales. Bien, Silvia, agradeciendo tu gentileza y como para terminar te voy a pedir dos mensajes. Uno porque bueno, nuestra audiencia se compone de los beneficiarios de la Caja de Previsión y Seguro Médico, de tu edad o mayores, unas palabras para ellos. Y la otra es unas palabras para los médicos que recién comienzan. Bueno, para los colegas veteranos diríamos, ¿no? Que estamos en ese grupo. Bueno, y por cierto que hay muchos que lo hacen desde la caja, seguir trabajando con firmeza. Nos queda por delante realmente un camino difícil y desde lo que uno pueda aportar, creo que debemos hacerlo. Y para los jóvenes les van a tocar tiempos muy difíciles. Nuestro país nunca estuvo en esta situación de crisis que no es solo económica, sino que es la crisis en la educación, la crisis moral, que es un punto para mí muy crítico, un punto central y que van a les va a costar más probablemente que lo que nos costó a nosotros, porque no tienen la misma base, tratar de recuperar lo que no se les brindó en la etapa formativa, que vayan a las residencias, que no es perder el tiempo, es la forma eh, ni que huyan por el nivel de exigencia, que nada que ver con lo que eran las residencias unos años atrás nomás, que se formen y que devuelvan a la comunidad lo que la comunidad les dio. Bueno, Estos, empezando por su familia, sus allegados, creo que todos podemos ser muy útiles, pero todos tirando del mismo carro. Eso bien. me parece central. Me encanta esto último, esta reflexión. Me parece que es el ejemplo que tenemos que tomar. Te agradezco muchísimo el afecto de siempre y bueno, para nosotros un enorme placer poder entrevistarte. Bueno, muchísimas gracias por la iniciativa, realmente. No sabía, perdón por la ignorancia, que trabajaban de esta manera, pero me encantó. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Personas y personajes, héroes y villanos, próceres y anónimos, de todos se pueden contar grandes epopeyas, o lo que será simplemente una historia más. Hoy en Personas y Personajes nos encontramos a Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Scarface Capone. Scarface por cara cortada, 3 cicatrices que cruzaban su rostro, un gángster como pocos de la década de 1920 y 1930 en épocas de la ley seca en Estados Unidos. Su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de Gabriele y Teresina Capone, inmigrantes del sur italiano. Su padre, Gabriele, era un humilde barbero proveniente de Castellammare di Stabia, una ciudad situada a 24 kilómetros de Nápoles hacia el sur. Y su madre, Teresina Raiola, era una costurera. Tuvieron 8 hijos, además de Alfonso, y emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893.
Al Capone abandonó la escuela primaria en quinto grado y ya tenía 14 años. De ahí directamente se fue a trabajar. Poco tiempo después de comenzar a trabajar, se convertiría en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli, que encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época fue llevado como camarero y guardaespaldas a un club nocturno de su jefe. Una noche Capone se emborrachó en ese club e insultó a una de las chicas que trabajaban allí, provocando así una pelea con el hermano de la chica, Frank Galuccio. Galuccio sacó una navaja y con ella le cortó 3 veces la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de Scarface o cara cortada, ya que esos navajazos le dejaron 3 cicatrices muy importantes. Al día siguiente, Capone fue obligado por Yale a disculparse con Galuccio y dejó de ser el guardaespaldas del local. Tony el Malo Torelli le encomendó a Capone en 1920 hacerse cargo de su organización delictiva, que se basaba básicamente en la explotación del juego ilegal y el tráfico de alcohol. Al retirarse en 1925, Capone tomó definitivamente el mando. Asimismo, creó el Sindicato del Crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Campagna, Guido Cicerone, Guschi Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretes, y se convirtió en el rey de Lampa en la ciudad. Y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. En un momento Capone fue perseguido por la agencia de prohibición. Elliot Ness y su equipo de intocables lo persiguieron día y noche. El agente del IRS, Frank Wilson, fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y fue sentenciado a 11 años en una prisión federal. Al principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde ese centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. A mediados de los años 1930, Capone era uno de los presos más icónicos de la cárcel de Alcatraz. A la vez comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que se contagió siendo joven. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión de Alcatraz y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Miami Beach, en Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, 4 días después de cumplir 48 años, Capone sufrió un ACV hemorrágico y murió 4 días después. Fue enterrado en el cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. ¿Cuántas películas vimos de Al Capone, el rey de Lampa? Al Capone fue la persona y personaje de hoy. Medicina y rock no son cosas tan diferentes. Es más, el rock puede ser tu medicina. En Encuentro con la Caja, Historias de Rock, con el ingeniero Eduardo Camps.
Nuevamente nos encontramos con el ingeniero Eduardo Camps para vivir una nueva historia de rock en Encuentro con la Caja. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Contentos, esperando este encuentro. bueno, yo también, yo también. El otro día en el que estuvimos juntos fue una historia maravillosa con Skip James, el tema que le salvó la vida literalmente, I'm So Glad, ¿no? ¿Era así? Sí, sí, esa fue la primera entrega. Una historia muy linda, yo cada tanto la repito en la radio. Bueno, una vez por año, año y pico la repito en la radio, ¿no? En mi programa de Caminante Nocturno, pero es una historia muy linda, así, muy, muy humana, muy Ujú. humana. ¿Y hoy qué Bueno, tenés en para realidad compartir? todas las historias que tengo para contar son muy humanas, o sea, se trata sobre estrellas y no tanto del rock y del blues, Ujú. con todos los subgéneros del blues y del rock, perdón, eh, pero son historias humanas al fin y al cabo, ¿no? Son muy humanas, le pasa a ¿Qué la es lo que gente común. buscamos un poco también en el perfil de Encuentro con la Caja, poder difundir y Ah, compartir con la gente que nos acompaña? ¿Hoy qué nos así es. preparaste? Bueno, hoy yo me acordaba de que hace muy poquito tiempo nos dejó Ricardo Iorio, un personaje muy interesante. Se podría llegar a decir sin lugar a dudas, es el padre del heavy metal argentino, el que originó y el que le dio puntapié inicial al heavy metal argentino. Porque de repente Papo, si bien tenía una gran relación con Papo, es más, lo ayudó mucho Papo a B8 en sus principios, la primera banda que formaron. Ujú. Papo, digamos que nació en el blues, con Papos Blues en sus inicios y demás. En cambio, Ricardo Iorio fue siempre heavy metal. Fue siempre Sí, heavy metal y muy fiel a su música, ¿no es cierto? te digo, como consumidor, yo no soy metalero, pero la figura de Ricardo Iorio era conocida, logró Sí, trasvasar el mundo del rock con las entrevistas con Beto Casella y ante es su cierto. pérdida, cuando fue el momento en el que él parte, vi un reconocimiento muy, pero muy potente de todos los actores de la música, no solamente del género de él. La verdad que me sorprendió Sí, el lugar que ocupaba él en nuestro escenario musical. sí, es cierto. Fue una figura muy importante. Bueno, me hace acordar, ejemplo, el 16 de mayo es señalado como el día del heavy metal a nivel mundial. Ajá, ¿Por qué? Porque el 16 de mayo del 2010 murió Ronnie James Dio, en mi opinión personal, el mejor cantante de heavy metal que ha existido jamás. mira, Eh, y por eso fue considerado el día que murió, el día del heavy metal. Y mira. ahora, el 24 de octubre, el día de la muerte de Ricardo Iorio, a partir de ahí es considerado el día del heavy metal nacional. Ah, mira, mira qué Así interesante. es, así es, así es. El otro cantante que nombraste, la verdad que nunca lo había escuchado. Capaz que es una Sí, falta de respeto para vos que venís de ese palo, pero para nada, Pablo, pero para nada. O sea, cada uno escucha la música que le gusta, simplemente. No tenés por qué conocer a Dios. Yo después, en todo caso, te mando un par de links. dale, dale, Para dale. que vayas. Me encanta. Iorio, ¿qué es lo que te atrajo hoy para compartir una historia con nosotros? Bueno, si bien vos lo escuchás con Beto Casella en sus reportajes y de repente hay un montón de declaraciones polémicas que quizás estés de acuerdo o quizás no, lo más probable que no. Hay, ejemplo, eh, hay declaraciones que muy antisemitas, otras declaraciones que por ahí son muy nacionalistas, pero muy exacerbadamente nacionalistas. Bueno, hay cosas que por ahí no compartís, o medio su rechazo con las personas Con gays otra o elección del sexual, sí. LGBT. ¿Cómo?
Claro, con otra elección sexual que la que él tenía. Exacto, exactamente. Qué bien que lo dice usted, doctor. No, 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 lo que pasa es que era un personaje polémico y a la vez Es cierto. sincero. Podías estar de acuerdo o no con él, pero no, no pasaba inadvertido. Sí, sí, era muy franco, muy transparente. Todo muy transparente, no ocultaba nada nunca. Ujú. Bueno, em, primero vamos a la historia rápidamente, muy resumidamente, a la historia musical y después me quiero detener en su vida privada, porque su vida privada fue marcada por un par de desgracias eh, que quizás nos ayuden a entender un par de cosas más sobre la personalidad de Ricardo Iorio. Empezamos con la parte musical. Bueno, empezó en el 83. Ajá, En realidad, en el 78, cuando tenía 16 años, conoce al Chufa Moreno, era un amigo eh, con el que funda B8, la primera banda de heavy metal nacional. ajá, Después el Chufa Moreno se va y demás, cambian de integrantes varias veces, inclusive ha llegado a estar a lo largo de estos años, desde el 83 hasta el 87, con 3 discos grabados de B8, ha llegado a estar el guitarrista Walter Giardino, el de Rata Blanca, por ejemplo. Ah, mira, sí. Ha llegado a engrosar las filas de B8, pero claro, eh, ellos pensaban, o sea, ellos hacían la música pensando en Black Sabbath y Walter Giardino hacía música pensando en Deep Purple, que es una línea musical dentro del rock que es totalmente diferente. Claro, no tan dura. Exactamente. Bueno, eh, te cuento una muy, y yo no puedo creer. Al principio, primero, el primer recital grande que asisten en el año 82 al Buenos Aires Rock, al llamado Barrock del año 82. Entonces, Ujú. claro, eh, muchas bandas hippies y el público era prácticamente todo hippie. Ajá, Estamos hablando del 82, bueno, dictadura militar. claro. Y aparecieron estos vestidos de cuero, con cadenas, tachas y demás, una propuesta muy agresiva, y se terminaron puteando los hippies con ellos en el público. Ricardo Iorio al principio, al frente. Bueno, eso como para, para posibilitar Para iniciar ese derrotero. claro, para posibilitar la presencia de ellos ahí, fue gracias a Papo, porque el cantante Samarvide conoció a Papo, hicieron buenas migas, le presentó algo, ahí se conocieron con Iorio y Papo los posibilitó de que ellos asistieran a ese recital. Ujú. Bueno, sacaron el primer disco, sacaron el segundo disco, siempre con cambio de integrantes. Ricardo Iorio siempre tuvo un carácter muy difícil, muy difícil. Yo, como conductor de radio, yo hubiera tenido un poco de miedo al entrevistar a Iorio, porque era muy impredecible. Mirá, Bueno, dicho sea de paso, en el tercer disco lo que pasó fue increíble. Escucha esto. a 4 integrantes. Él, Ricardo Iorio, que por ahí se había inclinado más al espiritismo, espiritismo, sí, sí. ocultismo, estaba investigando esa parte. Y el Ujú. resto de la banda eran evangelistas. Claro, no, no, no. Imagínate, los ensayos terminaban, pero con cosas revoleándose cosas. Y arriba del escenario también. Arriba del Claro, escenario increíble. también. No, no, no. Entonces, claro, inclusive Samarvide, después, bueno, en el último disco me acuerdo del fin de los inicuos. Vos escuchás las letras y eran todos muy de la Biblia, muy del Nuevo Testamento, cosas muy que para mí, no sé, a un gusto personal no tienen nada que ver con el heavy metal, pero bueno, Claro. eh, se separan se separan en el año 87. Ahí a nivel personal, te cuento una cosita, en el año 87, ese mismo año, se casa con Ana Mourín.
Ana Mourín, su esposa, va a ser muy importante en su vida, primero porque le dio dos hermosas hijas y en segundo lugar porque escribió un libro que se llamó Los inicios de B8, la banda más importante de heavy metal nacional. Escribió un libro y ayudó a Ricardo Iorio a escribir unas cuantas canciones. Ana Mourín tiene la particularidad de que tenía un hermano desaparecido durante la dictadura Ajá. y siempre la persiguió digamos, porque salieron a buscarlo, fue una búsqueda muy amarga durante varios años sin poder lograr nada positivo, y bueno, y eso produjo que escribiera junto con Iorio el tema Atravesando todo límite. Es un tema, entre paréntesis, un temazo, para mí que me gusta el heavy metal, para mí es un temazo, Sí. interpretado por Hermética primero y después Almafuerte con su siguiente banda, ¿no? Pero el autor es Iorio, coautor con la señora. A las montañas del noroeste argentino te dijiste hermano. Mira, Bueno, te decía, 1987 se separa de B8, se casa con Ana Maurín, 1988 arma Hermética. Yo he ido a ver varias veces esta banda. Por lo menos 4 veces la he ido a ver. recitales. eh, a los recitales. Empezó en el 88-89, recuerdo que éramos 150 personas. Ah, mira, Y en el año 94 llegaron a abrir en el Estadio Mundialista en un festival de heavy metal, abrieron el show para bandas como Motorhead, o sea, eh, Hermética fue su explosión masiva dentro del género, yo o, creo que o sí. Almafuerte fue más todavía que Hermética. No, 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 definitivamente Hermética marcó un hito. Ujú. Yo recuerdo, bueno, si a vos te gusta el tango, aunque sea un poquito, Sí, sí. Hermética, vos buscá cuando puedas el tema, la versión de Hermética del tango Cambalache, Bien. espectacular, a un ritmo, el mundo fue cero, o sea, así, así. Claro. Esto me hizo acordar otra cosa. En B8, Iorio solo tocaba el bajo y componía algunos temas. En Hermética, componía el bajo y cantaba, se animó a cantar algunos temas, inclusive Cambalache lo cantaba Iorio, Lo cantaba él. lo cantaba Iorio. Sacaron varios discos y después en el año 94 intempestivamente se separan porque Iorio se pelea una vez más con el resto de la banda, esta vez no por motivos religiosos, sino por cuestiones personales, o sea, no se llevaban bien, Ujú. tenían que ir a tocar qué sé yo, por ejemplo, tenían que ir a tocar a Córdoba, la banda iba en micro, él iba en avión, como para no estar con ellos, o sea, no, se empezaron a llevar muy mal. Se separan en el año 94. En el año 95 arma Almafuerte con el que a mí, a nivel personal, me parece el mejor guitarrista argentino, que se llama Claudio El Tano Marcielo, Ajá. que realmente es un guitarrista increíble, yo creo que ya debe tener unos 60 años. Tiene como particularidad que en su banda actual, CTM, Claudio Tano Marcielo, eh, la baterista es su hija. Ah, mira, mira qué Es una interesante. gran baterista, sí, 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 muy linda y toca muy bien la batería, realmente. Yo la he ido a ver, sí, sí, sí. Eh, y bueno, Así que, sí, sí, como para hacer un raconto, un tipo complejo, sí, disruptivo, lo que se veía de él a nivel mediático era también hacia el interior, la experiencia de B8, asume un liderazgo mayor con Hermética y su mujer con esta particular historia de su hermano desaparecido que evidentemente impactó fuertemente.
Ese sería Así un es. poco el resumen de lo que hemos venido charlando. Ahora viene la etapa en la que forma Almafuerte. Ahí se producen estos sucesos que vos habías elegido hoy como ícono de lo que fue su vida. Eh, Almafuerte fue una banda con la que estuvo muy activo y yo creo que en su desarrollo profesional musical fue la que más duró. Vos pensás que desde el año 95 hasta el 2016, o sea, más de 20 años estuvieron juntos, muy, muy, muy largo. Muchos discos, muchos recitales, muchas giras. Era un trío nada más, pero han sacado varios discos exitosos. Eh, Con esta banda y él logra la consolidación sí, como figura definitivamente. del rock nacional. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Ya la Sí. había logrado con Hermética, en mi opinión, Pablo. Claro, pero me Pero refiero, con, el tiempo que duró y lo que generó por ahí habla de un equilibrio que haya logrado él en sí, ese momento. creo que sí, creo que sí. Y ahora viene la parte personal, que es muy dura. En primer lugar, habíamos hablado de la señora Ana Maurín. Se Ujú. casaron en el año 87 y se separaron en el año 99. Hay que ser esposa de Ricardo Iorio, o sea, pobre mujer, o Ujú. sea, dicho sea de paso. Pero en el año 2001 ella toma una decisión drástica, terrible, trágica, se suicida. La señora, la ex mujer, Ana Maurín, en ese momento, en el 2001 se suicida porque no soporta más haber perdido a su hermano. O sea, no pudo superar jamás la pérdida, la desaparición de su hermano. Muy Eh, una decisión muy trágica, muy polémica, porque dejó a dos nenas. La hija menor tenía 5 años nada más. No puedes dejar sin su madre a tu hija de 5 años. Quizás debido a una depresión, claro. no trascendió mucho, pero yo calculo que la depresión había provocado eso. Eso por un lado, porque a los pocos días tuvo que salir estaba en plena gira él y se quebró arriba del escenario, Pablo. Se ¿Qué te quebró arriba, se puso a llorar arriba del escenario porque hacía muy poquitos días había perdido a su esposa. Claro, claro. Más allá de que estuviera separado, fue un evento muy, ¿Sí? muy traumático. Porque encima por contratos y demás, son cosas, hay recitales que para evitar que te hagan juicio tenés que salir a tocar. Lo Sí, mismo le sí. pasó, por ejemplo, me hizo acordar a Luciano Napolitano, al hijo de Papo, cuando Papo murió, a los 2 días tenía que tocar Luciano, y tuvo que tocar como pudo. Show Pero must bueno, go on. claro, show must go on, exactamente, nunca mejor dicho. Y la segunda tragedia que marcó la vida de Iorio fue en el año 2021. Eh, Él había, sus padres, hablemos breve de sus padres. El padre Alfredo, descendiente de sicilianos, y su Ujú. madre Elsa, descendiente de tehuelches. Eso explica varias cosas, varias letras que han surgido tanto de Hermética como de Almafuerte, hablando de los indios, hablando de las tribus primitivas, de las tribus originarias, quise decir. Claro. Y bueno, el padre tenía diabetes, Ujú. ya estaba en los 80, 81 años, le había agarrado diabetes durante varios años y se agudizó esta enfermedad y hizo que perdiera la vista. Se quedó ciego el padre. Claro. Después de la ceguera le agarró depresión, estaba muy triste, estaba muy mal, y llegó un día en que no pudo más y se suicida. O sea, se agarró una escopeta recortada, se la puso en el pecho y disparó. Terrible. Eh, Terrible, Ujú. terrible. Entonces, esos dos hechos signaron la vida de No, Iorio, que vos sabés que 2 días antes de morir, Ricardo había actuado, y ya con esto concluimos, sí. había actuado en Rosario.
y yo vi ese recital después en un video, ahí en YouTube está, el último recital de Iorio en Rosario. Estaba Ajá, muy gordo, muy, muy gordo. Le costaba respirar, le costaba respirar. Yo digo, mirá. ¿cómo hace para cantar si le cuesta hasta respirar? Sí. Y con señales que, bueno, ahora con el diario del lunes uno vuelve a ver ese recital y dije, y uno dice, pucha, cuántas señales como premonitorias. Bueno, inclusive la gira se llama Solo unas frases más, como diciéndole a Dios o al Barba, como diría él, déjame decir un par de cositas más y después llévame. O sea, una cosa así. Y aparte en el mismo recital, las cosas que él dice, porque entre recital perdón, entre tema y tema, él hablaba mucho con el público o hacía una especie de monólogos, y esos monólogos es como que, bueno, me queda poco tiempo, ya está, me tengo que ir, lo voy a Increíble. extrañar, ese tipo de cosas que hicieron que todo fuese muy premonitorio, como que o sea, olía a despedida, ¿me Claro, el entendés? sentido que cobra con lo que terminó sucediendo le genera un marco muy conmovedor. O sea que él quizás Sí. sentía que algo estaba por suceder. ¿Quién lo puede saber? Y volviendo, y muy breve a los temas icónicos de lo que yo te hablaba antes de empezar la charla, Ujú. como tema icónico, además de atravesando todo el límite de Hermética, que es promediando su carrera, es un tema icónico con el que ese tema comenzó el heavy metal nacional con el tema Destrucción de B8, que yo con mi banda, yo lo hacía. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver. Ese tema fue el punto inicial del heavy metal nacional, Destrucción de B8. Y Bien. otro tema muy icónico que se convirtió en un clásico ya a fines de su carrera, que tiene 2, 3 años ese tema, no más, un tema que se llama Sé Vos. Sé Vos, De como vos, diciendo, sí, sí, tenés que sí. ser vos mismo, porque si no, Sí, no sirve. también lo recomiendo. Leer Muy la lindo letra, tema, una balada. sí, pero es muy profundo lo que él expresa. Lo vamos a recomendar para la gente que sigue Encuentro con la Caja y Sí, particularmente señor. tus columnas, sé vos. Así es. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Bien. Por mí, ya dije todo lo que tenía que decir de Ricardo Iorio, mi amigo. Bueno, bueno. Como siempre, muy, muy interesante y más que nada porque son historias muy fuertes que vinculan lo que es Encuentro con la Caja, con la música y particularmente con el rock. Así que nosotros estamos muy contentos de que vos formes parte de nuestro staff. Yo estoy muy contento de estar acá, de ser parte de esto, claro que sí. Para mí es un placer. Yo ya te lo he dicho varias veces. Eduardo, te mando un abrazo grande y nos reencontramos pronto para vivir una nueva historia de rock. ¿Cómo no? Cuando vos quieras, Pablo, a tus órdenes. Un abrazo grande. Desde la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, queremos agradecer por sus salutaciones de fin de año a las siguientes instituciones. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan. Nos encontramos en Encuentro con la Caja con Perlitas Rurales y le damos la bienvenida a Betina Cucaña. Hola Betina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora Rúa, a todos tus oyentes?
Y bueno, a quienes les interesa seguir descubriendo destinos de turismo rural, destinos de naturaleza, rinconcitos de nuestro país que a veces no se conocen y que son tan, tan lindos. Es verdad, es verdad. Hay agencias de turismo que se están poniendo en contacto con nosotros para empezar a generar algún vínculo con tu propuesta. Bueno, siempre dispuesta, Perlitas Rurales, para nuevos desafíos. Exacto. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy quería hablarles un poquito de un destino que tiene mucha historia, mejor dicho, sí, es un destino, pero a la vez es un almacén de campo. Es el Tambo Cuatro Esquinas. No está lejos de tu lugar, de Las Flores, y está muy cerca también bueno, de la provincia de Capital Federal, está en Tandil, pero no exactamente en Tandil, sino que está en el ingreso por la Ruta 74 al pueblo Azucena, que es un pueblo también muy pintoresco. Este tambo comenzó con la hija, mejor dicho, de que era el dueño del almacén de campo, Ajá. que en 1998 adquirió el almacén y no pensaron que iban a ser un destino de turismo rural y que iban a ofrecer gastronomía tan interesante, ¿no? Lo ha descrito muy bien Leandro Vesco en sus notas. Es el Tambo Cuatro Esquinas, que durante la semana es un tambo ovino, ¿no? De ovejas, que hacen quesos, dulce de leche, bueno, cosas riquísimas. Y el fin de semana es un almacén, un restaurante. Un almacén Ajá. que se ha transformado en restaurante de campo. Está ahí en la Ruta 74, en el acceso a Azucena, 30 kilómetros de Tandil. Ah, mira. Y bueno, Fabián y Romina, que son los hijos del antiguo dueño, tomaron ese almacén tal cual está. Lo han dejado con todas eh, las cosas que tenía su padre colgadas, como siempre, en todo almacén de campo, y Era, se ha era, transformado en restaurante. Está era muy un cerca almacén, también de Las Flores. perdóname, ¿era un almacén de ramos generales? Exactamente, Ah, exactamente. Y bueno, ahora está transformado en restaurante los fines de semana y sí, bueno, y el Tambo, que también tiene visitas guiadas, visitas educativas, vienen colegios de Tandil, de la zona, a ver, bueno, a la producción, ¿no? Que no es tan común un tambo ovino. claro. Escúchame, nunca había escuchado mencionar a ese pueblito, Mirá Azucena. vos, y está, bueno, Azucena es un pueblito ahí sobre la Ruta 74, también muy pintoresco, Ajá. pero bueno, Romina habla de su papá, que falleció en el 2019, y que, bueno, que quedó ese almacén como un destino para disfrutar y para saborear, principalmente los quesos, las picadas que hacen ahí. Claro, te entiendo. Betina, te hago una pregunta. En este caso de los quesos, por ahí te complico, no sé si lo tenés preparado para responderme hoy. El tema de la denominación de origen, esta cuestión de establecer desde dónde surge un producto, en este caso, quesos de oveja, ¿eso se está Sí, aplicando? mira, en Tandil está el clúster quesero, Ajá, que es también, bueno, y que tienen denominación de origen y que realizan la fiesta el Festival del Queso, que se realiza en noviembre. Por lo tanto, supongo, porque también el Tambo Cuatro Esquinas participa de esa gran fiesta que se hace prácticamente siempre, perdón, el último fin de semana, o el primer fin de semana de diciembre, perdón. Y bueno, por supuesto que como tienen la denominación del salame tandilero, también Tandil bueno, ha avanzado, ¿no? En esto del clúster quesero con mucha responsabilidad y con, creo, no quiero mentir, pero alrededor de 30 quesos distintos tiene Tandil. ah, mirá vos, tampoco Bueno, y lo... Tandil, por supuesto, ya que estamos hablando de este lugar, invitamos al monumento a recorrer Tandil, el monumento a Don Quijote, entrar al Castillo Morisco, programar una excursión de aventura, tanto sea trekking, por los cerros, camping, en medio de la naturaleza, recorrer
sierras de Tandil a caballo, alojarse en una cabaña, hacer senderismo, bueno, ni hablar de comer cosas ricas y las picadas, esas tan características, y en lo que a mí me incumbe, ¿no?, de Tandil, el Monte Calvario es muy, muy lindo. Hay que ir fuera de Semana Santa, principalmente para disfrutarlo y disfrutar el silencio, la naturaleza. Hay casi 200 escalones que uno va subiendo hasta llegar al Cristo. Es un paseo muy, muy espiritual, pero también a la vez que llena de naturaleza y de perfumes, ese Monte Calvario, ahí en la ciudad de Tandil. Perfecto, pero hoy me encantó esto que nos trajiste, el pueblito Azucena, me parece innovador, original, así que ya mismo me lo agendo. Bueno, están invitados a disfrutar el Tambo Cuatro Esquinas. Fabián y Romina son encantadores, van a comer muy bien y a la vez van a conocer emprendedores que hacen del trabajo realmente un culto, ¿no? Y que le ponen el pecho a las malas situaciones, a los problemas del país, y siguen adelante con su tambo ovino. Perfecto, me parece espectacular el mensaje también de revalorar a los emprendedores que la luchan día a día. Betina, como siempre te agradecemos muchísimo. Bueno, para mí es un placer estar en tu programa y que la gente descubra las maravillas que tiene nuestra provincia de Buenos Aires y nuestro país. Perlitas rurales en Encuentro con la Caja. La semana que viene nos reencontramos con una nueva opción de turismo cercano. Chau, chau. Y así llegamos al final de esta nueva entrega de Encuentro con la Caja. Nos encontramos pronto para seguir disfrutando. Gracias por elegirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Encuentro con la Caja, el programa de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.